Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Saludamos a todos los oyentes de Radio Adventista. Saludamos también a los directores de esta radio, el hermano Milton Delgado. Bendiciones para usted, mi hermano, y para toda la audiencia. Hoy es jueves 7 de marzo. Y para el día de hoy, la lección se titula La supremacía del Señor en la historia. Oremos. Padre eterno, que su morada es en los altos cielos. Alabado sea, Señor, su santo nombre. Aquí estamos, Señor, nuevamente, para escudriñar su palabra, para recibir por medio de ella sus consejos, su voluntad. En nosotros no hay sabiduría. La sabiduría la tiene usted. Pero usted nos dice que se la pidamos y usted nos la dará. En esta mañana suplicamos sabiduría del cielo para poder así comprender lo que la lección del día de hoy nos tiene. Háblenos, Señor, se lo suplicamos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. La supremacía del Señor en la historia. Si vemos en la historia, cada reino tenía sus dioses. Cada país tenía sus dioses. Y cada uno de ellos creía que su Dios o sus dioses los protegía y hasta les hacía ganar en la guerra. Así de que cada uno le pedía a sus dioses. Pero como vemos, tienen oídos, como dice allí en el Salmo 135, los ídolos, como dice en el verso 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Esos eran los dioses de las naciones que circundaban a Israel. Pero en Israel había un solo Dios que los había traído
Los había sacado de la esclavitud en Egipto. Los había cuidado en el desierto. Y todas esas naciones escuchaban qué clase de Dios tenían los israelitas. Le temían, no al pueblo, le temían al Dios de Israel. Así es de que el pueblo de Israel era poderoso por su Dios, no por lo que ellos eran. Y vemos aquí que nos dice el Salmo 135. Nos debemos leerlo ahí en casa y nos daremos cuenta de la grandeza del Señor y de la vanidad de los ídolos, de la fidelidad de Dios ante un pueblo desobediente. Durante toda esta semana hemos estado estudiando acerca de lecciones del pasado, de la imbatible fidelidad del Señor, a pesar de la dureza del pueblo al cual Él escogió como su pueblo. Debemos recordar la historia y alabar a Dios. Debemos recordar la historia y arrepentirnos. Ayer estudiamos acerca de la parábola de la viña del Señor. Cómo Él la cuidó, cómo Él la abonó, cómo Él la regó para que pudiese ser una vid fuerte, que diese buenos frutos. Sin embargo, dio malos frutos. Así, el día de hoy, se nos enseña a través del Salmo 135 la supremacía del Señor en toda la historia. Él es el que está en control. Al estudiar Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, antes de que las cosas aconteciesen, Él ya las había dicho. ¿Qué es lo que acontecería? ¿Por qué? Porque Él es el que está en control y nadie más. El Salmo 135 nos dice, ahí la lección, convoca al pueblo de Dios. ¿A qué? A alabar al Señor. ¿Cómo es que usted debe alabar a Dios? ¿Cómo es que Dios se agrada? A Dios lo agradaremos al ser obedientes, a ser fieles a Él, a ser fieles a su pacto, a guardar su santa ley, por amor. Así alabaremos al Señor por su bondad y su fidelidad demostrada desde la creación y en la creación, en la historia de la salvación de Israel, en la época del Éxodo y en la conquista de la tierra prometida. Todo eso aconteció. Y nosotros que estamos en los postreros días, tenemos mucha evidencia
de la fidelidad mostrada por Dios a este mundo y a su pueblo que Él escogió. El Señor, dice, demostró su gracia, demostró su amor, demostró su fidelidad al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. ¿Qué encontró en este pueblo para elegirlo? Si este pueblo dice que es de dura servicio, pueblo desobediente, pueblo que ahora dice una cosa y mañana está haciendo otra. ¿Por qué? Recuerde que Dios hizo una promesa a un hombre llamado Abraham, al cual le hizo la promesa que de él haría una gran nación. Sabía Dios lo que iba a venir, pero por medio de esa promesa hecha a ese hombre, Dios estaba cuidando de que la palabra dicha en el jardín del Edén se pudiese cumplir. Que vendría el Mesías, que vendría nuestro Salvador. Y por eso escogió a esta nación dura. Pero Dios sabía que también iban a haber hombres y mujeres fieles en ese pueblo. El término tesoro especial se refiere a la peculiar relación de pacto entre el Señor y su pueblo. Su especial tesoro. Si obedeciese, dice, a sus palabras, si cumpliese sus mandamientos, tú serás su especial tesoro, dice el Señor. Y nos lo dice a nosotros también, que somos su especial tesoro. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor. Y por lo tanto Israel no tiene motivo para sentirse superior a los demás pueblos. Fue la soberana voluntad de Dios la que así lo dijo, y así fue. Ahora, ¿por qué nos ha elegido a ti y a mí? ¿Porque somos buenos? No. Pero Dios en su soberana voluntad, Él te ha llamado a ti. Me ha llamado para que sea parte del sacerdocio, que sea parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, por su voluntad, para que seamos sacerdotes del Dios Altísimo, testigos, y que hablemos acerca de las maravillas que Él ha realizado en esta tierra. Por eso es que necesitamos recordar, vivir a través del escudriñamiento de la Escritura, las lecciones del pasado, las positivas y las negativas, para vivir las positivas y no caer
en lo que cayeron nuestros antepasados. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y la supremacía única del Señor en el mundo. Porque los ídolos de las naciones, como dice, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Dice, tampoco hay aliento. Y sin embargo, esas naciones eran fieles a sus dioses. ¿Y qué de nosotros que adoramos al Dios creador, al Dios verdadero? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo somos para con nuestro Dios creador? Dios redentor, Dios que nos sustenta, nos llama a la fidelidad, a rendirle honor, gloria, honra a Él, nada más. La dependencia sigue diciéndonos y la lección, la dependencia de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos, porque sus dioses no los salvarán, sus dioses no les oyen, sus dioses no los protegen. Pero tu Dios, Jehová de los ejércitos, Él es el único, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene boca y habla, el Dios que tiene ojos y ve todo, el Dios que me oye, me escucha y provee para mí, para ayudarme, para salvarme. Dado el poder del único Dios, el Dios creador, el Dios de la historia, ¿qué debe de hacer su pueblo? ¿Qué debo hacer yo? Debo confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Eso es lo que dice ahí la lección. Pero te hago una pregunta. ¿Cuántos dioses tienes en tu vida? Adventista del séptimo día, la pregunta es para ti. ¿Cuántos dioses? Aunque tú sabes que el mandamiento dice no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuántos tienes? No, dirás tú, solamente adoro a Dios. Nosotros creamos muchos dioses. Hemos hecho del trabajo un Dios. No le damos el tiempo a Cristo. No tenemos tiempo para Él. Hemos hecho del deporte un Dios. Tengo que ir a entrenar, tengo que ir a jugar, tengo que estar con los compañeros. ¿Y qué de hacer la voluntad de Dios? He hecho de el deporte un Dios.
tengo que limpiar mi casa. Y paso todos los días limpiando, dicen las amas de casa. Desde que me levanto, ha hecho de la casa un Dios. Y no tiene tiempo para pasar alabando a su Dios creador. Hemos hecho muchas veces de nuestros hijos dioses. Hay que instruirlos, hay que disciplinarlos, y no lo estamos haciendo. ¿Qué otras cosas hay en mí que quitan el tiempo que debo dedicarlo a Dios? Examinémonos nosotros mismos si estamos en la fe. Si no, hermanos, tenemos que buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Lo dice la Biblia, usted lo sabe. Así que, como tenemos un solo Dios, y así nos lo dice Éxodo 20 y Deuteronomio 5, debemos entonces confiar en Él y adorarlo, en serle fiel. A eso nos está llamando el Señor como nuestro Creador y Redentor, dicen las últimas líneas ahí de la lección. Solo a Él debemos adorar. En consecuencia, adorar cualquier otra cosa o a cualquier otra persona es idolatría. Así es de que, mis queridos hermanos, examinemos cuántos dioses he creado. Y usted encontrará la respuesta. Y la decisión es suya. Traerlos, dijo el Señor, le dijo Jacob a todos los que iban, traer tus dioses. Traigan todos los dioses, porque vamos a tener un encuentro con el verdadero Dios. Y le trajeron los dioses. Y Él los enterró. Allí los dejaron. Y se presentaron delante del único Dios para que los pudiese bendecir. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían revelados por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Eso se encuentra en la historia de los patriarcas y profetas, página 324. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios.
su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Dejaron a Jehová, el Señor de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y llevólos por el desierto como un rebaño, y enojáronlo con sus altos, y provocándolo a celo con sus esculturas. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en manos de enemigos. No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová, y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así, esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Eso está en Los Patriarcas y Profetas, página 587. La causa de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros planes y afectos. Se necesita presentar un mensaje directo concerniente a la complacencia del yo, mientras la causa de Dios carece de recursos. Algunos están tan fríos y apartados que no comprenden que están fijando afectos sobre tesoros terrenales que pronto serán barridos para siempre. El amor al mundo los está trabando como un grueso vestido, y a menos que cambien su proceder, nunca sabrán cuán preciosa es la práctica de la abnegación por amor a Cristo. Todos nuestros ídolos, nuestro amor al mundo, deben ser expulsados del corazón. Ojalá que se levantaran de su letargo espiritual y se familiarizaran con Dios. El mundo está cerrando sus ojos para que no vean a aquel que es invisible. Son incapaces de discernir las cosas más preciosas que son de interés eterno, pero ven la verdad de Dios en una luz tan débil que llega a parecerles de poquísimo valor. La partícula más ínfima relacionada con sus intereses temporales asume proporciones gigantescas, mientras los asuntos concernientes a la eternidad escapan a su noticia. Eso está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 232. Así que, mis queridos hermanos, el día de hoy, la lección nos ha enseñado que hay un solo Dios, todopoderoso. El mundo nos puede ofrecer muchos ídolos, y podíamos caer en la tentación de seguirlos, pero eso nos lleva al abismo. Debemos de ver únicamente al Dios creador, al Dios que ha mantenido su pacto, ha sido fiel y nos llama a la fidelidad, para que de esa manera nos vaya bien. Así que dice al final la lección: ¿cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? ¿Cómo podemos asegurarnos eso?
al tener a Cristo como centro en nuestro diario vivir. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué la idolatría es más fácil de lo que pensamos? La idolatría nos lleva al mundo. Pero aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y Dios no quiere que tú te vuelvas un enemigo de Dios, sino que te mantengas como amigo, como hijo de Dios. Piénsalo. Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.